solicitar al señor subdirector que tenga a entregarle el diploma Gracias, ministro, muy amable. Gracias. Invito a la señora directora que tenga a ponerle el escudo. Tercero, bienvenida a cargo del director de la Academia, don Jaime Posadas. Colegas de la mesa directiva de la Academia Colombiana de la Lengua, don Rodrigo Llorente, subdirector, don Otto Morales Benítez, consejero para el humanismo social, don Juan Mendoza Vega, bibliotecario, presidente de la Academia Nacional de Medicina, don Heriberto Cruz Espejo, secretario ejecutivo, señores coordinadores de las comisiones, integrantes como individuos honorarios, numerarios y correspondientes de la Academia, invitados especiales, don Benjamín Duarte, señora y familia. La de don Benjamín Ardila Duarte es una rica trayectoria de formación personal y profesional y de servicios a su patria colombiana en lo interior y en el exterior. Jurisperito de reconocidas capacidades, servidor público en diversas escalas de la administración, catedrático universitario, autor de ensayos y de libros, uno de ellos sobre la obra intelectual política internacional de don Alfonso López Miquelsen, individuo honorario de esta corporación, y otras obras sobre don Ramón Bolívar y don Andrés Bello. También próximamente saldrá la compilación relativa a temas de José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya de la Torre. El señor Ardila Duarte quiso escoger como tema de su disertación para posesionarse el tema del hijo del telegrafista de Aracataca, armado caballero de la República de las Letras. Y aludía a la sede de la Academia Colombiana de la Lengua, cito, como el templo de piedra de las grandes espíritus nacionales. En su análisis de la obra, Ardila Duarte advierte que toda la acción contra la diplomacia del dólar está en 100 años de soledad, cuando un gobierno satélite contra la dignidad nacional se pone al servicio del capital monopolista extranjero y masacra en las bananeras a un pueblo con sus mujeres, sus niños, quienes tenían la plegaria en los labios
con un reclamo de justicia social. Apunta asimismo Ardila Duarte. Cien años de soledad, que Roberto García Peña había definido como la gran novela de América y que Germán Arciniegas llamó a Macondo la primera ciudad continente, y Alberto Lleras dedicó valiosa página literaria. Usted, doctor Ardila Duarte, ha dicho en elegante prosa: estar en las deliberaciones de la academia para trabajar el alma de las palabras, la literatura que las expresa y los criterios príncipes que todo lo ennoblecen, es una oportunidad de claras rasgos e importancia significativa. Sea pues, señor don Benjamín Ardila Duarte, bienvenido a esta casa de altura como individuo correspondiente, en la cual usted, para fortuna de todos los presentes, entrará a deliberar. Muchas gracias. Cuarto, disertación del académico correspondiente, don Benjamín Ardila Duarte, sobre el tema Gabriel García Márquez, colombiano universal. Tiene la palabra el señor académico. Doctor don Jaime Posada, director de la Academia Colombiana, doctor Rodrigo Llorente, vicepresidente, subdirector de la Academia Colombiana, señor secretario ejecutivo Heriberto Cruz Espejo, señor bibliotecario doctor Mendoza Beja, señoras, señores académicos. Recibo con humildad y con orgullo dos sentimientos tan diversos, el honor de estar a partir de hoy en vuestras deliberaciones para trabajar el alma de las palabras, la literatura que las expresa y los autores príncipes que todo lo ennoblecen. He tomado a Gabriel García Márquez como mi tema académico porque es el colombiano escogido por las musas y por la vida para llevar a todas las bibliotecas del mundo y a todos los lectores del orbe conocido en alto y con brillo el nombre de Colombia, Colombia, Colombia. Señores embajadores y señores ministros de Estado, ¿quién es el personaje y cuál es el tema? ¿Es acaso Cervantes, que se ha salido de los campos de Montielo, de su tumba ideal de Pubenza, para traernos la magia de su palabra encantada? No, no. Es Gabo, como decía el doctor Jaime, el hijo del telegrafista de Aracataca, que se armó caballero de la República de las Letras y con su pluma de oro, con su voz de costeño tímido y de trueno, llevó a Estocolmo la belleza del Caribe y las metáforas melódicas de todos los poetas de la divina lengua que hablamos. Mis zapatos han viajado mucho, me subieron beaucoup voyager, decía el cantante canadiense, y donde quiera que llego, me antecede Gabo, el embajador plenipotenciario de esta Atenas suramericana, así definida por Humboldt, Miguel Canet y Menéndez Pelayo, sin conocerse entre sí. Porque eso somos, y la juventud, o quienes estamos en el alegre mediodía o en la tarde, debemos conservar como oro en paño esa calificación, porque así somos leales al gigante que hoy nos congrega en este templo de piedra de las glorias nacionales del espíritu.
Antes de que la República naciera, la dulce Francia, la España militar y misionera y los Estados Unidos enviaron diplomáticos a este suelo, prohibidos Voltaire, Rousseau, Montesquieu, censurados Jovellanos y Feijóo, aquí vinieron, y traducidos Jefferson y Washington, porque sus libros animaron la tertulia de la independencia con estos invisibles diplomáticos de la libertad. Ahora nosotros enviamos por los 7 mares los libros de Gabriel, como mercancía iluminada, así como llevaron a Europa el oro de Indias, el mensaje de culturas primitivas, y les enseñamos, como el sabio de Macondo, que el mundo es redondo como una naranja. Les pido, amables oyentes, aceptar la intervención de mi sentimiento para dedicar estas páginas a mis nietos Sofía y David, quienes, nacidos en Alemania, prolongan alegremente nuestro idioma en otro continente. Fragmentemos lo indivisible para ordenar los anaqueles de la obra inmortal. La ceiba y sus ramajes, los funerales, la fuente de una vida, el delta literario, la casa natalicia, Zipaquirá de piedra y cielo, misión de la universidad, la escuela de periodismo, Pablo Neruda, el padre Félix Restrepo y Eduardo Salamea Borda, presente en el alumbramiento, 100 años de soledad, la consagración de Estocolmo y la dorada madurez. La Real Academia Española, nuestra madre intelectual, y la Asociación de Academias de la Lengua Española editaron 100 años de soledad, después de publicar el Quijote en selección rigurosa y corregida de textos estelares. Tuvieron en cuenta la lectura crítica del autor y la presentación de algunas prosas que sobre Gabo se escribieron entonces o en fechas muy anteriores. Tenían en cuenta en la península que la lengua es la patria y que nuestro Nobel es el primer ciudadano colombiano en el mundo literario, y además que hablamos y escribimos el mejor castellano de la comunidad de naciones. La academia, la de Allende y la de aquel del océano, limpia, fija y da esplendor al idioma, y nos da ese lema hermoso y filial que tanto nos obliga. Y aun cuando don Andrés Bello redactó la gramática castellana para uso de los americanos, allá, en España, la tienen como la mejor, por encima de la de Martínez López y de la propia edición de Los Inmortales de Madrid. Nosotros debemos ser muy respetuosos de las glorias nacionales que aquí nos reúnen, y descartamos y repudiamos a la Ofelia de Shakespeare, que se alegraba dándole patadas a su propia corona, como lo recordaba Castelar. Gabriel García Márquez enriqueció el debate probatorio sobre la ortografía en discurso memorable, y en ello, como en todo, siguió 3 casos que tienen estatua en este respetado recinto. Miguel Antonio Caro, del uso en sus relaciones con el lenguaje; Marco Fidel Suárez, el castellano en mi tierra; Rufino José Cuervo, el castellano en América. Al caso de Bello me he referido en mi libro sobre el jurisperito de América en los días de alguna celebración gloriosa. 1. La ceiba centenaria, sus ramajes verdes y sus flores amarillas para la buena suerte. Gabo no es un genio solitario que nació de un rayo del cielo, se encerró en una biblioteca abastecida y salió a buscar a Gutenberg para que su imaginación y su cultura se convirtieran en folios inmortales. No, él, Gabo, es una ceiba centenaria que no emergió en un pedregal o en un oasis del desierto. Es el fruto sazonado del Caribe y de una tierra fertilizada con los jugos de antepasados primitivos de la Guajira y de la Sierra, de unos iberos que tomaron mucho de Grecia, la sabiduría y la tragedia, se envuelven en la chilaba de la gente mora 7 centurias, producen el siglo de oro de la riqueza y de la literatura que nuestro hombre celebrado hoy bien conoce,
domina y saca de allí los jugos de la gracia, la picaresca española y la ironía, la sonoridad de los sonetos y la brujería que la Inquisición de Cartagena no podía tolerar. Gabo es la síntesis de la raza y la cultura, que es el mejor producto de exportación de los pueblos que acendraron su sabiduría en el espesor de los siglos, en el pincel de sus pintores, en las partituras de sus músicos y en la vigilia de sus escritores representativos. Cuando leemos las 100 mejores poesías de la lengua castellana de la antología de Menéndez Pelayo, o su trabajo sobre los cantos de nuestra América, encontramos las piedras preciosas y las metáforas del idioma que Gabo de allí tomaba, como aquellos nobles de que hablaba Chocano, que lanzaban sus joyas al bronce destinado para fundir campanas. Las fuentes de una vida, la tradición familiar de la estirpe mágica, la comunicación oral con los abuelos, el castellano hablado y común en las sabanas, en la sierra y en el Caribe, le dieron a Gabo el tema y el idioma para poner en la cuartilla blanca la leyenda inmensa que el mundo lee, discute y aprecia como un zumo de variados sabores. Como Cervantes, como Quevedo y Tomás Carrasquilla, encontró en el pueblo raso el tesoro escondido de la parla ideal, en las gentes modestas lo mejor de sus leyendas y el arcaico sabor del idioma eterno. El delta literario. ¿Cómo era Gabriel García Márquez de parecido a su pueblo y de extraño a nuestra tradición literaria? Su cultura era variada desde la edad primera: familia, escuela, aula, meditación poética, son las piedras iniciales de la construcción después lograda. Piedra y cielo, con Carlos Martín a la cabeza, su rector en Zipaquirá, le dieron la sal del bautizo literario. Todo era poesía y humor. Su discurso, joven capitán de 17 años, despide la secundaria con los primeros destellos, al tiempo que versifica ingenuamente para las novias provinciales. Y Bogotá la letrada, la Universidad Nacional de 1947 y 48 merece un capítulo separado y algún día se hará. La economía, la sociología, la filosofía, los chichas, las ideas políticas son estudiadas por Gabo entonces, y en Cartagena, de piedra pensativa, en la Universidad amurallada, avanzó en las ciencias sociales y jurídicas que le dieron el enfoque sobre el Estado moderno y la sociedad contemporánea. El rey de España, don Juan Carlos de Borbón, me ayuda para definirlo. Dice Gabriel García Márquez es en sí mismo, en su trayectoria creadora, un ejemplo vivo de esa unidad del español en su diversidad, una de las figuras más insignes de la literatura en español. La casa natalicia. Su primera novela era sobre la casa de sus mayores en Aracataca, pero no llegó a consolidarla. En cambio, su gran amigo el Nené Cepeda sí lo hizo. Cuando Gabriel acompaña a su madre a vender el inmueble donde se abrieron sus ojos a la luz del día, se llena de lágrimas y de melancolía. Y surgen dos concepciones: la hojarasca para describir el pueblo y 100 años de soledad para construir la epopeya. En ese jardín, en esos cuartos, en esa joyería, en esos corredores hospitalarios, en esas tablas como paredes, techos metálicos y recuerdos familiares, emerge la obra magistral como centro de la visión suprema, hacia atrás y hacia adelante, hacia adentro y hacia afuera, de la mítica descripción de Macondo. Zipaquirá, piedra y cielo. El bachillerato clásico de entonces tenía un brillante y espeso barniz letrado. La biblioteca del claustro es buena para los alumnos puntuales. La vida maravillosa de los libros de Jorge Salamea es el faro inicial. 100 volúmenes muy buenos de la colección San Pedro Ortega son devorados. El viaje del Parnaso de Cervantes lo instruye, y la mejor lírica del siglo de oro de José Vega
y el folleto sobre el mismo tema de Karl Boschler lo equipan. Platero y yo de Juan Ramón Jiménez lo puede recitar sin parpadear, y la experiencia literaria de Alfonso Reyes fortalece sus convicciones estéticas. Su cerebro está a punto de estallar, repleto de luceros y de metáforas. Memoriza todo y lo recita vanidosamente en las veladas familiares. Le oyó a Andrés Holguín que la única poesía que existe es la que podamos retener en el sótano de la conciencia literaria. Y de Paul Eluard solía decir que la mejor antología poética es la que hacemos nosotros mismos para leer. Misión de la universidad. Ortega y Gasset pedía hace 80 años que la universidad formara profesionales idóneos, investigadores actualizados y ciudadanos ejemplares. Así debe ser. El universitario Gabriel García Márquez en la Facultad de Derecho de Bogotá se inicia en otras lecturas. Las ciencias sociales que darán soporte al periodista, al político, al visionario del ideal de la República Perfecta. Aquí y en Cartagena conoce los autores del derecho penal, del derecho de familia, del derecho civil, que mucho le sirvieron como guía para el periodismo investigativo y para entender el árbol genealógico de los Buendía, el celestinaje delictivo de la abuela desalmada y los entretelones criminales de la muerte anunciada. El profesor Antonio José Cancino, en investigación profunda, escribió el derecho penal en la obra de García Márquez. La técnica de la criminogénesis es antigua, pero la visión es nueva. La técnica, el colega académico nariñense ya fallecido, Ignacio Rodríguez Guerrero, hace años en Tipos Delincuentes del Quijote, trabajó el tema y obtuvo los mejores premios españoles. En Francia, Voltaire, el decano Payan, Henri Robert Ancion-Batonier y miembro de la Académie Française encontraron la relación entre el derecho penal y la literatura. No es sino pensar en Dostoyevsky también. El profesor Cancino señaló la estructura de los elementos de las transgresiones penales y de la dosimetría aplicable en hechos sucedidos en varias de las obras de García Márquez. Delitos como el aborto, hurto, extorsión y estafa, invasión de tierras o edificios, calumnia e injuria, homicidio, genocidio, lesiones personales, proxenetismo, incesto, corrupción, estupro, violencia carnal, violación de los derechos de reunión y asociación y muchos otros son estudiados en las obras de Gabo con precisión científica por el gran penalista Cancino. La Escuela de Periodismo. Aquí mi gratitud al doctor Enrique Gaviria Liévano, quien me prestó este libro que es de una edición un poco restringida. Gabo periodista, y ya lo devolví. Gabo periodista, antología de textos periodísticos de Gabriel García Márquez, bella edición de Carlos Julio Ardila y Héctor Feliciano, con selección y comentarios bien logrados, adornan la bibliografía del Nobel colombiano. García Márquez decía que el periodismo es la más bella de las profesiones. El epílogo de Jaime Abello le da adicional fuerza. Varios tramos de la vida del escritor son reseñados en el área del periodismo. Universal de Cartagena, años 48 y 49, Heraldo de Barranquilla 50-52. Entonces dirige Comprimido y redacta Crónica, dos periódicos de Barranquilla. El Nacional de Barranquilla, con Cepeda Zamudio, El Espectador, la revista Lámpara de Álvaro Mutis y El Independiente, cuando cerraron El Espectador. En Caracas, Élite, Momento, Venezuela Gráfica, que se vendía poquito Venezuela Gráfica en la época de la dictadura de Pérez Jiménez, y entonces Gabo le metió unas fotos. Ustedes saben que en Venezuela hay muchas reinas de belleza, y le metió muchas fotos en bikini. Entonces el arzobispo Arias no decía Venezuela Gráfica, sino Venezuela Pornográfica. Y en Bogotá, Cromos, El Espectador, El Tiempo, Acción Liberal, del año 56 al 60. Prensa Latina,
en La Habana, en Estados Unidos, en Bogotá, Sucesos para Todos y la Familia, periodismo militante del 74 al 80, Alternativa 1974 a 1980, Celebridad Mundial y Libertad Creativa del 80 al 2002, El Espectador, El País de Madrid del 80 al 84, Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano del 94 hasta la muerte, con talleres dirigidos como en México, Italia y Cuba sobre cine. Cambio, con control total de Gabriel García Márquez, 1999-2002. Séptimo, octavo, Pablo Neruda, el padre Félix Restrepo y Eduardo Zalamea Borda presienten el alumbramiento. En París y en 1967, poco antes de que saliera la edición argentina de 100 años de soledad, es esta edición, la edición que pudiéramos llamar Príncipe, y que tiene para mí no solo el recuerdo de haber sido el libro leído, sino que aquí tiene la hilera de las múltiples ediciones que en el curso de un año sobre un solo libro se hicieron. Yo tengo una experiencia anecdótica, y fue que hice un libro sobre los impuestos de Bogotá y tuve 4 ediciones rápidas. Entonces me sentía muy orgulloso y me dijo el señor de la Temis, es que se ha vendido mucho porque había cambiado el régimen de impuestos de la ciudad. Pablo Neruda, el padre Félix Restrepo y Eduardo Zalamea Borda presienten el alumbramiento. En París y en 1967, poco antes de que saliera la edición argentina de 100 años de soledad, le oímos a Pablo Neruda su versión sobre Gabo. Nada mejor había después de Cervantes. Y ustedes saben que los intelectuales son envidiosos. Entonces, un concepto así tiene un altísimo valor. Y lo dijo en las obras completas. Dice Neruda, García Márquez, también en ese tiempo tuvo tiempo de nacer un volcán que echaba fuego a borbotones, o más bien dicho, ese volcán echaba sueños a caer por las laderas de Colombia. Y fueron las 1001 noche, saliendo de su boca mágica, la erupción magna de mi tiempo. En sus invenciones de arcilla, sucios de barro y de lava, nacieron para no morir muchos hombres de carne y hueso. Neruda, arte contemporáneo, 1969. Quiero hacer un acto de justicia acá, que nunca se lo había dicho al doctor Posada. Neruda nos contó que mientras él era vetado en todos los periódicos y por la censura de todos los gobiernos, desde México hasta la Argentina, el suplemento literario que dirigía Jaime Posada le publicaba siempre sus poesías en los domingos literarios. El mexicano Carlos Fuentes y el peruano Mario Vargas Llosa incorporaron sus textos sobre 100 años de soledad a la publicación de la América Española. El glosario lo hicieron la Academia Colombiana y la Española para precisar el significado de los términos. El castellano, hoy acaba de llegar la edición de un diccionario de la Academia de Madrid, y enriquece el idioma con muchos de los regionalismos de Colombia derivados naturalmente de nuestros autores. Difícilmente se encuentra una edición tan iluminada de faros orientadores. Vargas Llosa llamó Historia de un deicidio la profunda alusión investigativa a la obra del colombiano epónimo. El padre de Félix Restrepo, lejano de Gabo por su visión del cielo y del mundo, advirtió la temprana grandeza de nuestro autor sin dejar de señalar los brochazos obscenos del vocabulario macondiano. Y Eduardo Zalamea Borda calificó la dimensión del escritor de 19 años entonces con la tercera resignación, tan próxima a la metamorfosis de Kafka, cuya estatua ilumina hoy con escarabajos en el cuerpo lo más hermoso de las calles de Praga. 100 años de soledad, 1967. Después del Quijote se ha dicho con razón
es lo más representativo y lo más bello de la lengua castellana. Es obra épica como la de Homero, como el canto de Virgilio, como los tercetos del Dante, como todo lo escrito por Milton, como la leyenda de los siglos de Víctor Hugo. Por esos centenares de páginas somos conocidos y respetados.